serio? Vamos a contárselo a Sara. ¡Sara! ¡Sara! ¡Que vuelve la tele! ¿La tele? ¿La tele? ¡Esa tele! ¡Esa tele! ¡Qué guay! ¿Qué tanto hablas? Oye, ¡que vuelve la tele! ¿En serio? Sí, chica, ¡que vuelve la tele! ¿En serio? Marlena, ¡que vuelve la tele! ¿En serio? ¿Pero qué tele? ¡San Pedro Televisión! ¡Qué guay! Qué chulo nos está quedando este cartel, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos haciendo mucho por el Día del Niño. ¿Qué pasa? Hablas más bajo. ¿Por qué? Porque ahí al lado están haciendo una entrevista. Creo que es para algo del Día del Niño. ¿Una entrevista? ¿A quién? Pues la verdad es que no lo sé, pero creo que es algo del defensor del pueblo. ¿El defensor del pueblo? ¿Y quién es ese señor? Pues no lo sé. Pues vamos a ver su entrevista para conocerlo y saber qué hace. Como os decíamos, hace tan solo unos días, el 20 de noviembre, se celebró el Día Universal del Niño, donde, entre otras cosas, se celebra también que ese mismo día, en 1989, se aprobarán los derechos del niño en una Convención de Naciones Unidas. También informándonos sobre este tema, nos enteramos de que teníamos una persona que se encargaba en Andalucía de defender y vigilar que esos derechos que tenemos los niños y niñas se cumplan. Sí, como oís, tenemos a alguien que nos defiende, y no es otro que el defensor de la infancia y de la adolescencia en Andalucía. Así que creímos que sería muy buena idea intentar invitarlo a nuestro programa y poder preguntarle todo lo que desconocemos de este tema. Por ello, la entrevista de hoy tiene mucho de especial por varias razones. La primera de todas es porque es la primera vez que tenemos el honor de entrevistar a alguien encargado de defender nuestros derechos. Y por otro lado, porque también es un privilegio que alguien tan importante y con una agenda tan ocupada y con tantas responsabilidades nos haya permitido entrevistarles desde un taller de radio y televisión escolar. Así que no queremos entretenernos más y queremos empezar a conocer a nuestro invitado, don Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, defensor del pueblo andaluz y también defensor de la infancia y de la adolescencia. Muy buenas, don Jesús. Y antes de nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y encantado de estar contigo, Lola. Eres muy importante para mí, mucho más importante que los reporteros mayores. Muchas gracias. Bueno, pues hoy nos gustaría conocer bien todo esto de tener un defensor y que desconocíamos hasta ahora. Y así además podremos contárselo a todos los niños y niñas que vean y escuchen nuestro programa. Así que, si le parece, vamos a empezar. Muy bien. Ataca. Hola, don Hola. Jesús. ¿Tú cómo te Le llamas? pregunto- ¿Cómo te llamas? Dominica. Dominica, venga. Yo me llamo Jesús. Me pregunto yo, cuando usted era niño, ¿sabía que tenía derechos? Y también me gustaría saber si en el colegio le contaban que había una persona que defendía los derechos de los niños. Pues mira, me hubiera gustado responderte que sí, pero en aquella época había dos cosas. Ser un niño muy bueno, muy bueno, muy bueno, estudiar mucho, mucho, mucho
no preguntar nada, no contradecir a nadie y que los niños, pues cuando sean mayores, podrán hablar. Pero de chiquitito lo que hay que hacer es obedecer. Yo creo que la cosa hoy ha cambiado. La respuesta que te doy es, no, nadie me dijo que tenía derechos. Y es una lástima vivir sin derechos, sin saberlo. Y te digo una cosa, defender derechos y querer tenerlos y emplearlos no es un acto de desobediencia. No, por eso el niño o la niña no es desobediente. Pero los niños en aquella época, cuanto menos pregunten y cuanto menos empiecen a discutir cosas, más niños buenos son. Entonces yo era un niño bueno, estudioso, pero tardé mucho más tiempo en conocer mis derechos. Y los derechos los empecé a conocer a los 18 años. Fíjate lo que tardé. Así que fíjate tú cuántos años me lleva tú de ventaja ya. Otra pregunta. Yo soy Carla. ¿Cómo? Por lo que nos ha contado nuestro maestro, antes solo existía el defensor del pueblo, pero ahora también existe el defensor de los niños y de la adolescencia. ¿Y eso por qué? Mira, te voy a decir una cosa. ¿A ti te parece muy importante lo que ahora es la lucha de las mujeres? Por supuesto, De que tienen los mismos derechos que los hombres, ¿no? Sí. por supuesto. ¿Y te parece importante todo lo que han luchado los abuelos y los mayores por los niños? ¿Te parece importante? También, También. ¿Te parece importante el cambio climático, el ambiente, cuidar, no tirar plásticos y no usarlos? ¿Te parece bien importante el clima? claro. Pues más importante sois vosotros. Por eso la Defensoría tiene una Defensoría de la infancia y adolescencia, pero no tiene una Defensoría especial para mayores, ni para mujeres, ni para el clima, ni para la sostenibilidad del medio ambiente. Tú me has dicho que son importantes estos derechos, ¿verdad? ¿No? Sí. Me has dicho, pero no tiene una defensa, eso que se llama sectorial, es decir, que yo me dedico a defender los derechos y a garantizar y proteger al medio ambiente, a los mayores, pero para cuando los temas son de menores, de infancia y adolescencia, tenemos una defensoría especial y la única. Por lo tanto, resumo la pregunta. No solamente es tan importante, todos los derechos son importantes y todas las causas son buenas, pero la de la infancia es la mejor. Por eso el defensor tiene una especial que no tienen los demás. ¿Lo ha entendido bien? Vale. Bueno, Otra pregunta. yo soy Pablo. Don Jesús, tenemos entendido que usted es el profesor de Derecho, pero que le hizo querer ser el defensor del pueblo, de los niños y de la adolescencia. Mira, yo no había trabajado nunca con los niños y las niñas y siempre tenía en las clases de profesor de Derecho, siempre tenía el grupo mayor, los mayores. No había tratado con la infancia casi nunca, porque como he contestado a Carla, en mi época se primaba más ser buenecito, obediente y callarse la boquita que empezar a preguntar y a defender que vosotros sois personas y tenéis también vuestros derechos. Entonces, me convencí que para proteger y defender los derechos, yo creo que la carrera de Derecho era muy importante. Son importantes todos los saberes. Los saberes son muy buenos. A mí me gusta mucho la antropología, me gusta mucho la cultura, de otra manera, las ciencias políticas, pero para
lo específico que es la Defensoría de la Infancia, que es velar y proteger los derechos, el propio contenido del derecho te hace más fácil entender y defender estos derechos vuestros. Por lo tanto, es una carrera que no es excluyente de otras, pero que es importante que en los textos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, que son los dos libros más fundamentales nuestros, ahí es donde se trata cuántos derechos tienes tú. Y si tú tienes los derechos reconocidos en esa Carta Magna, en esa Constitución y en ese Estatuto, la manera de interpretarlo y de defenderlo se hace mejor desde el derecho y después también saber ejecutarlo, saber defenderlo en la realidad. Por lo tanto, yo creo que yo estudié filosofía, estudié historia contemporánea y estudié teología. Pero cuando tenía 36 años, 35, 36, había hecho ya los primeros cursos y terminé en Sevilla estudiando la carrera de Derecho. Lo anterior me ha servido como persona para poder hablar de muchas cosas y entenderlo. Pero la última lo hice en Derecho porque yo no sabía tampoco que iba yo a estar defendiendo los derechos y la mejor manera es teniendo esa carrera. Por lo tanto, el ser profesor de Derecho me ha ayudado a entenderlo mejor. ¿Vale? Sí. Bueno, yo soy Sofía y también nos ha surgido la duda de por qué se creó un día especialmente dedicado a los niños. Es decir, nos parece muy guay tener un día dedicado a nosotros, pero tampoco entendemos muy bien por qué, o mejor dicho, no entendemos para qué. Pues mira, yo creo que es muy importante, Sofía, es muy importante que tú te convenzas que por qué, si hay un día en que se habla mucho más de un tema tan importante como es la infancia, ¿por qué no lo tienes tú? Pregúntatelo al revés. ¿Es importante tener un día del cáncer? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ese día todo el mundo habla del cáncer y todo el mundo hace ayudas y todo el mundo y tú entonces te enteras de muchas cosas con ocasión de que el día de tu cumpleaños no es importante, ¿no? No Sí. sé, o el santo. Sí. Santa Sofía, no. Sofía, yo creo que es mejor cumpleaños. Entonces, el día de tu cumpleaños, tú eres muy importante, ¿no? Claro. Te felicitan gente, te preocupan de ti mucho más, ¿no? Sí. ¿Y por qué no preocuparse por la infancia? Pues vamos a ponerle un día. Claro. Yo creo que deberíamos de poner un día cada semestre. 2 días al año. Te doy una idea por si quieres defenderla. Bueno, vale. Los niños, la infancia es una de las principales. Hay otra muy importante, que es la solidaridad, la diversidad, que todos somos hermanos, que no hay fronteras, las enfermedades importantes, la investigación por las edades, el día por ejemplo, las mujeres ahora con la igualdad de derechos, ¿no? El día contra la violencia, el día de protesta, decir, no más niños, no más utilizados para vengarse un mayor de su pareja. Todos esos temas son muy importantes. Y para eso hay que celebrarlo. Entonces, ¿por qué no tener un día? Porque ese día se habla de la Convención de los Derechos del Niño, se habla de que hay derechos internacionales que son aplicables aquí. Si no se celebrara, muchas cosas se olvidarían, quedarían olvidadas. Por lo tanto, ya te digo, si consigue que en vez de un día haya 2 al año, por la infancia, voy a verte. Pero muy importante, Sofía. Pues sí, es muy importante. Y bueno, como hemos dicho en la introducción, también hemos hablado de los derechos de los niños.
y algunos lo hemos aprendido en el cole, como el derecho a la educación, a la sanidad, derecho a tener una familia, a tener un hogar, etc. Pero ¿por qué tiene que haber alguien que nos defienda o vigile que se cumplan esos derechos? Pues mira, Lola, si los derechos se cumplieran, no haría falta que nadie se dedicara a defenderlos. Si hay alguien que tiene que defenderlo es porque no se cumplen todavía. ¿Entiendes? Tú vas al médico cuando te falta salud, ¿no? Sí, claro. Pero cuando tú estás muy bien de salud no vas al médico, ¿no? No. Claro. Si se cumplieran los derechos, haría falta que yo, el defensor de la infancia, estuviera aquí. Pues no, porque ya se cumplirían. Claro. Pues entonces, fíjate, ¿por qué? Es decir, es tan importante eso y ¿dónde lo aprendes tú eso? Mira, lo aprendes también del ambiente familiar, que a lo mejor tus padres lo conocen, pero hay mucha gente que a lo mejor no lo ha tenido que utilizar. El colegio es el mejor sitio. En esas aulas donde se ven cómo se portan los chavales y donde aprenden a tener herramientas para saber todas las cosas que te cuestan entender y tú puedes aprender cómo hacerlo, cada vez que te reúnes con los niños, ahora os habéis reunido para ver cómo preguntan al defensor en la radio. Hoy sabes tú eso porque te has reunido y te has reunido en el colegio y lo has aprendido con las compañeras y los compañeros. Entonces, el colegio es el sitio donde se desarrolla los derechos que tú empiezas a conocerlos. Es decir, nosotros tenemos el primo del menor y tenemos los derechos y tal. Eso lo has aprendido tú porque hay un día dedicado al premio del menor. Y entonces tú aprendes que tú tienes un derecho a jugar, tú tienes un derecho a la educación, tú tienes un derecho a que te respeten, que tú eres una persona, que te tienen que preguntar de las cosas, porque tú tienes tu idea, que se va creciendo, la idea tuya va creciendo. Pero ahora es como una plantita que hay que preguntarle a la plantita, hay que echarle agua y hay que cuidarla. Pero después ya se hace un árbol, que es una persona mayor. Pero a mí me decían siempre que el arbolito desde chiquitito, porque como empieza a doblarse, ya terminan doblados del todo. El colegio es el sitio donde tú la cabeza la preparas muy bien para entender muchas cosas de la vida. Y por lo tanto, me parece que la idea vuestra, y a Joaquín habría que decirlo, Joaquín, sigue teniendo este equipo de radio, este equipo tal, serán periodistas tal, pero al mismo tiempo es la primera vez que llega a tus manos los 10 derechos del niño. Pregúntate, Lola, te digo una cosa, por si un día voy a verte. Te voy a preguntar por los 10 derechos del niño que decimos nosotros. Es decir, el defensor, en la página web, ¿no? En la página web pone los 10 derechos del niño. Míratelos bien. Pues sí, me lo miraré. Bien. A ver, míratelos bien. ¿Cuáles te gustan más? Para que tú lo conozcas. Y me escribe un, no sé, o le dice a Joaquín un WhatsApp o algo así, y me dice, ya me lo he estudiado y lo he visto. A lo mejor eso pues sí, lo haré. Un día voy a verte y te lo pregunto. Pero es importante que a tu edad, yo a tu edad no sabía ninguno, y tú ahora vas a empezar a 10. Y eso lo está haciendo en el colegio. Así que adelante, en el colegio se pueden hacer ahora, a esta edad, muchísimas cosas. Otra. Buscando información en Internet, hemos visto que hay una lista de 42 derechos dedicados a los niños y adolescentes. Madre mía, no imaginábamos que tuviéramos tantos. ¿Cuáles son los que menos creen que se cumplen o más bien hay que vigilar que se cumplan? Mira, Dominica, ¿no era? Sí. 42, bueno, hay muchísimas ideas, derechos más reconocibles en las leyes y en la protección y la defensa de esos derechos, pues no son tantos. No sé cuántos son. Porque hay un derecho que lo comprende mucho todo y otro que se parte en varios derechos. Lo de menos ahora, si son 42,
o son 20. Hay 10 fundamentales, que son los que yo le he dicho a Lola que lo mire en la página web del Defensor de la Infancia, la Defensoría. Ahí hay 10 muy fundamentales. Y después hay otros que se van dividiendo en otras partes. Pero me pregunta cuáles son los que menos se cumplen. Yo creo es que, y quédate con este pensamiento, ¿cuántos niños no abandonan la escuela? Abandonan la educación. El derecho a la educación no todo el mundo lo tiene. Mucha gente no tiene aulas, no tienen escuelas. Hay países que tienen que recorrer muchos kilómetros para poder ir a la escuela. Y hay mucha gente que a los 10 o 11 años le tiene que ayudar a la madre porque no tienen para comer. Sí. Muchos niños no tienen escuela. Muchos niños quieren ir. Muchos niños y niñas tienen que recorrer 15, 20 kilómetros para poder ir a la escuela. Y en cambio tú te lleva tu mamá, tu papá cuando eras chico, cuando tú ya eres así mayorcita vas sola, te pones la mochila, el colegio lo tiene, es un derecho. El Estado, el gobierno te tiene que dar esa escuela y esa educación. Tú no tienes que luchar por tener una escuela, pero hay muchos niños y niñas que no la tienen. Entonces, yo creo que ese derecho debemos preocuparnos. Quédate con esa idea de que vamos a defender siempre que siempre tienen que ir y que es muy importante. Por lo tanto, ese. Y el otro que yo creo que menos es que muchas veces hay muchos niños y niñas que no tienen protección, que no se sienten queridos, que al mismo tiempo pues viven en un hogar que tiene muchas dificultades o se dedican mucho tiempo al trabajo y a poder traer, pues, para poder vivir y comer, etcétera, pero que el niño ahí no está bien. Hay gente que ejerce violencia con vosotras, que ejercen falta de respeto, que os desprecian. Entonces, vosotros tenéis un derecho a ser protegidos. Y por lo tanto, la minoría de edad en las leyes se les defiende. Se procura que el niño no tenga que escuchar cosas que no son propias de su edad, que tenga un contenido limitado en Internet y en las redes para proteger su salud y su cabeza y su manera de vivir. Por lo tanto, que hay niños que ejercen sobre ellos mucha violencia, que en otros países tienen que cargar con escombros y cosas de esas para traer alguna cartón o hierro o lo que sea para poder comer. Tú tienes que poner la mente más allá de tu pueblo y más allá de tu colegio y ver cómo los niños en general, hay niños que le ponen un fusil y son niños de guerra con 14 años y le enseñan a matar. Otros niños que recorren muchos kilómetros para ir a la escuela. Otros niños tienen que salir con 10 para ayudarle al padre y a la madre a un mercadillo o algo, porque y ya no tienen educación, no tienen ningún estudio. Con lo cual no reconocen los derechos, no lo pueden defender, no se cultivan como personas. Y yo creo que es tan importante que hay muchos que no. Y otro derecho que también yo quiero que te fijes, después de esta entrevista, fíjate mucho los niños que que tienen alguna discapacidad. Niños que más son estupendos, porque hay niños que no tienen una mano y han aprendido a escribir con el pie. Hay niños que no pueden correr y jugar y son paraolímpicos. Hay niñas y niños o adolescentes que tienen una discapacidad y eso les ha llevado a hacer el doble esfuerzo y para intentar ser lo que pueden hacer los demás. Por eso dicen que los niños estos tienen otras capacidades. Unas no, porque no tiene pie o no tiene mano, o tienen algún atraso. Estos pero tienen otras capacidades, porque incluso, fíjate, en los paraolímpicos, gente que tiene un pie que es una prótesis y son campeones. O se han montado una moto y son campeones. Entonces, fíjate,
los que tengan una discapacidad pueden llegar a tener con más esfuerzo como cualquier niño, incluso más. Y los que tienen, y por lo tanto tienen otras capacidades. Y después, la falta que tiene de lo que tienen los demás niños, ese es un derecho que tenemos que ayudarles, porque ellos pueden tener un síndrome de Down, pero tienen también opinión, mentalidad, todo. Por lo tanto, hay algunos que necesitan una protección mayor, pero sobre todo fíjate en eso que te he dicho y que tú tienes el colegio. Yo también he dicho, ay, que tengo sueño, que no quiero ir al colegio, pero piensa que otros darían mucho dinero por poder tener un colegio. Por lo tanto, ahí te he resumido un poco la idea, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias. Otro. ¿Y Otra. quién le llama para que lo defienda? Es decir, ¿qué problemas tiene que resolver en su día a día? Mira, me llama todo el que estos derechos no los tiene todavía en ejercicio, ¿no? Los que carecen de esos derechos. El que no tiene un empleo, el que no tiene una ayuda, por ejemplo, que la puede obtener, el que tiene un problema de salud y no lo atiende en el hospital, pues toda la gente que tiene esa falta de derechos acuden al defensor porque es el que los protege, es el que le garantiza y trabaja para que ese niño que no tiene escuela, pues yo me preocupo de que tú tengas un derecho, como tiene un derecho a la educación, si tiene alguna discapacidad, te tienen que poner una ayuda para que puedas hacer el colegio, pero no por eso te tienes que quedar en tu casa. Es decir, que al defensor le viene la gente que no puede gozar de los derechos que los demás en una mayor normalidad lo tienen, porque tú y ellos son iguales. Es decir, los menores son todos iguales y tienen los mismos derechos, y no depende de frontera ni de color. Eso es el principio de no discriminar a nadie, porque los niños y niñas en todos sitios son iguales y tienen los mismos derechos. Entonces, también, pero hay unos derechos que yo en la escuela quiero que tú lo comentes con Lola, con Sofía, con Pablo, con Joaquín, tu profesor, que son muchos derechos que no se tocan, que son ocultos. ¿Tú sabes algún derecho que sea oculto, que no quiere nadie hablar? ¿Sabes algún derecho que no quiere la gente hablar? Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Bueno, pues hay unos cuantos. Yo te voy a decir 3 o 4. El acoso escolar. ¿A que tú has oído hablar de eso? ¿No? Y hay niñas o niños que acosan a otros o le ponen en el móvil y lo dirigen en la calle y se meten con ellos. Y no, hay muchos niños que atacan a otros niños o quieren dominarlos, pero eso no lo diga. Tú te dices a tu amiga, no lo diga, que te va a buscar complicaciones. Pues yo te digo una cosa, con tus amigos y con Pablo y con Sofía y con Lola, con Joaquín, habla. Este es un derecho que cuando haya un acoso hay que decirlo. Hay que decirlo, hablarlo y descubrir a quién es el acosador, para que no se tenga que ir del colegio la víctima, la acosada. Ese es un derecho, ¿me entiendes? El derecho el problema de los juegos. Hay niños que se meten en una tienda de estas de maquinitas y en el fondo hay juegos de azar y apuestas y cosas de esas. Y entonces ya tú vas metiendo dinero y le vas robando a tu padre dinero porque tú no tienes ingreso de nada. Y al final hay una ludopatía porque tú tienes una adicción al juego. Te tienes que escapar del colegio incluso para ir a jugar porque te pica, ¿me entiendes? Es una adicción. Pues ese todo el mundo lo tiene callado. No vaya a decir que yo he ido. No me refiero al bingo, sino me refiero a apuestas de azar, digamos, para los menores.
que siempre en los barrios, cerca de los colegios, lo ponen. Otro, que cuando tengas un poquito mayor, a lo mejor te enseña a meterte en internet, a lo mejor a temas de prostitución. Y tú te crees que ese es el modelo de cuando seas mayor y tengo una experiencia ya, digamos, de los temas afectivos, ¿no? O la sexualidad, que tú ya empiezas ahora a verla en el colegio y a explicártela bien eso y dirigido. Eso nadie habla, pero todo el mundo se mete en internet o en el móvil y va buscando algo porque tiene morbo o cosas de estas. Ese es oculto también. Después, la violencia. Hay muchos niños que tienen que decir a su madre que alguien a lo mejor tiene abusos sexuales o algunos cariños muy raros. Esas cosas hay que decirlas con mucho cuidado, no inventárselo, no decir mentiras, pero también es otro oculto, la violencia sexual, porque tiene alguien mayor que se le ha ido la cabeza y empieza a tener temas de eso. Yo creo que en todos esos ocultos hay que decirlo fuera, hay que tratarlo y hay que orientarlo bien. Por lo tanto, todo eso, el defensor se encarga de ello y por eso yo estoy diciendo esto a ti y a todos los compañeros. Yo defiendo a todos los que no tienen esos derechos que tenéis que estudiar y al mismo tiempo que es bueno que vosotros lo tratéis y veáis cómo se solucionan y la escuela es un buen sitio para solucionarlo. Otra pregunta. Nosotros, para hacer este programa de radio o televisión, contamos con mucha ayuda de los profesores, del AMPA, del equipo directivo y algunos periodistas de San Pedro y Marbella. ¿Y usted quién le ayuda a hacer su trabajo? Porque suponemos que no puede hacerlo todo usted. Pues mira, yo tengo aquí ahora mismo en esta sala 5 o 6 de mi equipo que me ayudan a esto. Sin ellos no podríamos hacer tú y yo esto, ¿no? El que me pone, el periodista que me pone la conexión, la cita, las personas que ven que como tengo yo hoy que hablar con vosotros, mañana ir a otro sitio, el que me enseña a mí también las cosas de los menores es un equipo de gente que sabe de menores, una mujer, una madre también, que tiene hijos, y muchas que tienen aquí, todas las que me están ayudando aquí, tienen hijos y saben de todo eso. Entonces me preguntan a mí, yo también tengo hijos, pero es otra época. Ahora esto tiene mucho mejor salida porque los niños desde pequeños se están ya preparando y están amueblando su cabeza para saber tener herramientas que solucionen los problemas que tú y las preguntas que tú te haces de sexualidad, de educación, de cultura, de afrontar la vida, de ver tú cómo te relacionas con los demás. Todo eso ahora el colegio es una base. Pero yo tengo igual, tú tienes Joaquín, ¿no? Y después de Joaquín tiene además otra tutora. Y tiene la profesora del curso, la tutora de la clase o de la promoción de menores, de primaria Tú tienes mucha gente. Después tiene tu padre y tu madre, ¿no? O tiene los padres que vivan. Tiene alguna familia, tiene algunos amigos. Es decir, tú vives en equipo, tú vives con gente, tú no vives solo. Entonces yo para hacer esto, defender todos los derechos, Andalucía está en grande, 8 millones y pico de gente que viene, a nosotros vienen muchas miles de gente. Sería imposible que yo pudiera trabajar solo, ni yo lo sé todo. Yo sé una parte, los demás que están conmigo saben otras partes y juntos podemos solucionar. Que tenemos que ir a un colegio, pues voy 2 o 3 personas que han trabajado ese tema de los colegios y entonces, porque yo solo no podría tener tanta gente. Mira, desde chico hay una cosa, tú defiendes mucho participar. Tú estás participando ahora a través de la radio de una actividad que muy buena y que tú no creías que el defensor iba a acudir y aquí estoy. Por lo tanto, esa participación de los temas, los menores, yo me encanta. Yo mañana tengo un consejo de participación, uno por cada provincia,
porque les pregunto a ellos que saben, vosotros sabéis solucionar muchos problemas que yo no sé solucionarlos porque tengo otra mentalidad de mayores y parece que no trato mucho a los niños. Pero yo también tengo gente que tiene lo que se llama el área de menores, dedicado a los menores, dedicado a la infancia. Y esta gente son los que me ayudan. Y juntos, y por tanto no sería solamente la participación, que es muy importante, sino también un poco la responsabilidad de que todos formamos un equipo para hacerlo. Tú solo no puedes hacer nada. Por lo tanto, yo te diría a ti que yo tengo 75, 80 personas para toda Andalucía. No te... la Lola se pone, la Sofía se pone, tengo 75, 80 personas y un equipo va a un pueblo, el otro va a otro sitio, el otro trata los temas de menores, los temas de las ayudas sociales, el tema de vivienda. Yo no podría hacer eso solo, no podría nunca, ¿no? Entonces, en el colegio, tú solo tampoco, Sofía. Tú tienes que contar con Pablo, con la otra Dominica, ¿no? Me parece que se llama. Porque tú sola no. Un equipo, el colegio y todos estos temas de derechos, y algún día, si tú le convences a Maite, que se llama la jefa de que me enseña a mí los temas de menores, y a lo mejor un día me voy para San Pedro de Alcántara y veo cómo habéis visto esta entrevista y qué cosa os ha venido muy bien y os ha servido. Pues bueno, esa ha sido la última pregunta y que sepa que ha sido todo un honor tenerlo en nuestro programa. Le deseamos que le vaya muy, muy, muy bien defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Andalucía. Y muchísimas gracias sobre todo por darnos su precioso y preciado tiempo. ¿Y te puedo pedir un favor, Sofía? Claro. Pues que me quiera un poquito como defensor, que yo también necesito cariño. ¿Eh? Sí, ¿vale? claro. Claro. Y que si ha servido para vosotros esto, me alegro muchísimo porque el futuro, cuando tú tengas ya 17, 18, 20, 25 años, te acordarás que todo esto te va a servir. ¿Vale? Sí. Adelante. Muchas gracias. A vosotras.